Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde la pasión superíndice 3N por las series turcas es el pan nuestro de cada día. Yo soy y estoy emocionadísima de teneros aquí, listos para embarcarnos en un nuevo viaje lleno de romance e intriga y por supuesto, drama turco del bueno. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de esas más menos as joyas televisivas, esas miniseries que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de mudarse, pero sin la obligación superíndice 3N de invertir meses de tu vida. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las miniseries turcas de romance, esas que son cortitas, adictivas y que te enamoran perdidamente. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido que hago, si os entretengo, si descubros nuevas series gracias a mí, la mejor forma de apoyarme es suscribir copyright dos al canal. Es completamente gratis y a mí me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Asu que si aún no lo hago copyright y se hecho, corred a darle al botón superíndice 3N rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Asu os enteraruris de todo lo que subo y no os perderu copyright is ningún chismorreo seriu copyright filo. Ahora preparad vuestras palomitas, coged una manta calentita y poneos CEU superíndice 3 modos, porque vamos a empezar a descubrir esas miniseries turcas que os robaru, en el corazu superíndice 3N. Y creedme, tengo unas cuantas recomendaciones que os van a encantar. He estado investigando a fondo, viendo horas y horas de series, y he encontrado verdaderas joyas ocultas. Empecemos con una que aunque quizur ese ya la conozco es un club psicomoderno y una apuesta segura, Ethos. Su copyright que no es puramente romance, pero el desarrollo de las relaciones interpersonales y los atisbos de amor que se vislumbran entre algunos personajes la hacen merecedora de estar en esta lista. Ethos nos sumerge en la vida de diferentes personajes de Estambul, cada uno con sus propias luchas, sus propios prejuicios y sus propias heridas. Atrabu copyright ese de sus sesiones con una sicu superíndice 3 loga, vamos descubriendo CEU superíndice 3 mo sus vidas se entrelazan de formas inesperadas. Lo que hace especial a esta serie es su capacidad para abordar temas complejos como la religión superíndice 3N, la clase social y la identidad con una sensibilidad y una honestidad asombrosas. Y aunque no es una historia de amor convencional, la conexión superíndice 3N que se establece entre algunos personajes, la forma en que se apoyan y se ayudan a crecer, es un tipo de amor que te calienta el corazu superíndice 3N. Además su corta duración superíndice 3N la convierte en una opción superíndice 3N perfecta para un fin de semana de maratu superíndice 3N. Es una serie que te hace pensar, que te remueve por dentro y que te deja un pozo de esperanza. Yo la vi hace tiempo, y aún sigo reflexionando sobre ella. Además la actuación superíndice 3N de hoy Cucarayel como Merim es simplemente sublime. Una verdadera joya. Continuemos con una que es pura miel para el alma, una comedia romántica ligera y divertida que te dejaru con una sonrisa de oreja a oreja, 7 Youth. Esta serie es una antologua, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente, con personajes y situaciones diferentes. Lo bueno es que cada episodio es autoconclusivo, asu que puedes verlos en el orden que quieras. Algunos de los episodios tienen un marcado tono romántico con historias de encuentros inesperados, segundas oportunidades y la búsqueda del amor verdadero. Lo que me gusta de 7 Youth es su optimismo y su capacidad para hacernos creer en el amor, incluso en los lugares inesperados. Además la química entre los actores es increíble, lo que hace que cada historia sea aún creíble y conmovedora. Es perfecta para esos días en los que necesitas un chute de energía positiva y una buena dosis de risas. No espero copyright y grandes giros argumentales ni profundidades psicolu superíndice 3 gicas, pero una buena dosis de entretenimiento y corazones latiendo a 1000 por hora. A mí me encanta ponerla cuando necesito desconectar del mundo y simplemente disfrutar. Además como son historias cortitas, no te da tiempo a aburrirte. Siempre te dejan con ganas de mudarse. Ahora si lo que busco es un romance intenso con giros inesperados y un toque de misterio, os recomiendo Immortals. Esta serie de vampiros turca es una mezcla explosiva de acción superíndice 3N, romance y fantasía. La historia sigue a Mia, una joven que se convierte en vampiro y que busca vengarse de Dimitri, el vampiro que la transformó superíndice 3. En su camino se cruza con Carmen, una vampira rebelde que la ayuda a adaptarse a su nueva vida.
Pero lo que Mia no sabe es que Carmen tiene sus propios secretos y que su relación superíndice 3N se complicará a medida que se acerquen a Dimitri. Lo que me encanta de Immortals es su ritmo trepidante, sus efectos especiales decentes y sobre todo, la química entre los protagonistas. La relación superíndice 3N entre Mia y Carmen es compleja y fascinante, llena de pasión superíndice 3N, deseo y traición superíndice 3N. Si os gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta serie os va a encantar. Es una serie que te engancha desde el primer minuto con una trama llena de suspense y personajes que te atrapan. Además, tu copyright es muy cuidada, con unos decorados y un vestuario que te transportan a un mundo oscuro y misterioso. Perfecta para una noche de pelis de terror. Bueno, en este caso de serie de vampiros, pero con mucho romance. Y hablando de romances intensos, no puedo dejar de mencionar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, es un drama psicolu superíndice 3 jico con tintes eru superíndice 3 ticos que te engancharu desde el primer momento. La historia sigue a Can Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un personaje complejo y manipulador, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Duru, por su parte, es una joven ambiciosa que sueña más menos a con convertirse en una bailarina profesional. La relación superíndice 3N entre Can y Duru es tu superíndice 3 psica y destructiva, pero también copyright N incredibly adictiva. Fi es una serie que te hace reflexionar sobre el poder, la obsesión superíndice 3N y los límites del amor. Además, la banda sonora es espectacular y las actuaciones son impecables. Ojo, esta serie no es para todos los públicos. Es bastante intensa y tiene escenas subidas de tono. Pero si os gustan los dramas psicolu superíndice 3 jicos con un toque eru superíndice 3 tico, os la recomiendo totalmente. Es una serie que te hace pensar, que te cuestiona, y que te deja con un sabor agridulce en la boca. Además, la interpretación superíndice 3N de Serine y Sarkaya como Duru es simplemente magistral. Una verdadera actrizaza. Si preferus algo ese ligero y con un toque de humor, os recomiendo Aleph. Su copyright que también copyright N es una serie de intriga y policuaca, pero la dinúmica entre los dos protagonistas, dos detectives muy diferentes que tienen que trabajar juntos para resolver un caso. Tiene momentos realmente divertidos y en traumas menos hables. Además, a medida que avanzan en la investigación superíndice 3N, vamos descubriendo mucho sobre sus vidas personales y sobre los traumas que les persiguen. Aleph es una serie que te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y misteriosa. Pero también copyright N es una serie que te hace reír y que te conmueve. Es perfecta para esos días en los que te apetece ver algo emocionante, pero sin que te amargue la vida. Además, la ambientación superíndice 3N en Estambul es espectacular, con unas localizaciones que te dejaron N con la boca abierta. Si os gustan las series policuacas con un toque de humor y romance, esta es vuestra serie. Para los amantes de las historias de con diéresis copyright poca, os recomiendo Rise of Empires, Atemen. Su copyright que es una docuserie, pero es tan bien hecha, con unas recreaciones tan espectaculares y un drama tan bien construido, que te sentiru ese como si estuvieras viendo una serie de ficción superíndice 3N. La serie narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Pero también copyright N se centra en las vidas de los personajes clave de este periodo istu superíndice 3 rico, como Mehmed II, Mara Hatun y otros personajes istu superíndice 3 ricos. Y aunque no es una historia de amor en su, la serie explora las relaciones personales de estos personajes, sus ambiciones, sus miedos y sus sacrificios. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te educa y que te entretiene a partes iguales. Es perfecta para esos días en los que te apetece aprender algo nuevo, pero sin aburrirte. Además, las recreaciones istu superíndice 3 ricas son impresionantes, con unos decorados y un vestuario que te transportan al siglo XV. Si os gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de drama y romance, esta es vuestra serie. Aunque no sea romance puro, las relaciones entre los personajes istu superíndice 3 ricos, sus lealtades y traiciones, son tan intensas como cualquier historia de amor. Y para terminar, os voy a recomendar una miniserie que es un poco diferente a las de MUDS, pero que creo que os va a gustar mucho, Persona.
Esta serie es un thriller psicólogo superíndice 3 gico con un toque de humor negro que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. La historia sigue a un hombre que sufre de trastorno de identidad disociativo y que asume diferentes personalidades para escapar de su vida monu superíndice 3 tona. Lo que hace especial a esta serie es su originalidad y su capacidad para sorprenderte en cada episodio. Además de ese, el actor protagonista Aluk Bilginer estuvo absolutamente brillante en su papel. Es una serie que te hace pensar, que te cuestiona, y que te deja con un sabor agridulce en la boca. No es Perú copyright y es una historia de amor al uso, pero su una exploración superíndice 3n profunda de la psique humana y de las diferentes formas en las que podemos amar y ser amados. Es una serie que te sorprenderá desde el primer minuto y que te dejará con ganas de ser una verdadera joya. Además, el guión es muy inteligente y está lleno de giros inesperados. Os aseguro que no os aburriréis ni un segundo. Pero esperad, que aún hay ese. No puedo terminar este video sin mencionar otras miniseries que también copyright n merecen la pena. Asterisco 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 Sasillet, emoticono besos, aunque no es una serie romántica, la trama gira en torno a un hombre con Alzheimer que decide aprovechar su condición superíndice 3n para cometer crímenes y vengar injusticias del pasado. Es una serie intensa, con un guión impecable y una actuación superíndice 3n magistral de Aluk Bilginer. Si os gustan los thrillers psicólogo superíndice 3 gicos, esta es vuestra serie. Asterisco 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 de Protector, emoticono besos, esta serie de Netflix cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene poderes especiales y que debe proteger Estambul de fuerzas oscuras. Es una serie de acción superíndice 3n y fantasua, con un toque de romance y un protagonista muy carismático. Si os gustan las series de Superu Copyright Roes, esta es vuestra serie. Asterisco 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 Atille emoticono besos, esta serie de Netflix cuenta la historia de Atille, una pintora de Estambul que descubre que tiene una conexión superíndice 3n misteriosa con un yacimiento arqueólogo superíndice 3 gico en Göbekli Tepe. Es una serie de misterio y fantasua, con un toque de romance y una ambientación superíndice 3n espectacular. Si os gustan las series con toques músticos, esta es vuestra serie. Y bueno, mis seriu copyright filos, esas son mis recomendaciones de miniseries turcas de romance cortas y adictivas. Espero que hayáis tomado nota y que os animo copyright y saber alguna de ellas. Estoy segura de que os van a encantar. He intentado cubrir diferentes copyright neros y estilos, para que haya algo para todos los gustos. Pero si tenu copyright y alguna otra recomendación superíndice 3n, no dudo copyright y en dejarla en los comentarios. En resumen, hemos explorado miniseries como Ethos, que si bien no es romance puro, ofrece conexiones humanas conmovedoras, 7 Youth con sus historias románticas autoconclusivas y llenas de optimismo, y Mortals, un torbellino de fantasua. Pasiu superíndice 3n y venganza vampúrica, Fi, que explora la obsesión superíndice 3n y los límites del amor, Aleph, una intrigante historia policuaca con toques de humor y relaciones en traumas menos hables, Rise of Empires, Atemen, una docuserie que da vida a la historia otomana con drama y pasión superíndice 3n, y finalmente Persona, un thriller psicólogo superíndice 3 gico original y sorprendente. Además de ese hemos aún más menos adido algunas recomendaciones extra como Sasillet, de Protector y Atille. Un verdadero festún seriu copyright filo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os apetezca ver. He puesto todo mi corazón superíndice 3n en este vídeo, y espero que lo hayáis notado. Ahora me toca a mí pediros algo a vosotros. Me encantaría saber cuáles son vuestras miniseries turcas favoritas. Dejadme vuestros comentarios abajo con vuestras recomendaciones. Quizá ese descubramos nuevas joyas juntos. También copyright n quiero saber qué copyright os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si os ha resultado útil. Vuestra opinión superíndice 3n es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar y a seguir creando contenido que os guste. Asu que no os corto copyright y si dejadme vuestros comentarios. Y por último pero no menos importante os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvido copyright y darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también copyright n sean amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo hago copyright y hecho.
Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, la vida es mucho mejor con una buena serie turca. Chao, chao.